En 1 Corintios 10, 23 hasta capítulo 11, versículo 1, tenemos el resumen final de la enseñanza sobre la libertad cristiana de parte de Pablo. ¿Cómo funciona un cristiano dentro del marco de su libertad? ¿Cómo sabrá un cristiano lo que es el bien o lo que es el mal cuando la Biblia no menciona la situación? ¿Qué nos permite hacer nuestra libertad cristiana? Esta sección es vital porque tiene una de las declaraciones más importantes e esenciales en toda la Biblia. Toma todo lo demás en la Biblia, lo destila a una sola frase. Mira a versículo 31. Dice, pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa. Aquí está la frase, hacedlo todo para la gloria de Dios. Esa es la base de la vida cristiana. Es el significado de la vida de cualquier persona. Estamos aquí para un solo propósito, y eso es para glorificar a Dios. Ese es el propósito principal, primordial de nuestra vida. Lo que hace, hágalo todo para la gloria de Dios. Esto es el resumen de toda la vida. Hay dos cosas que el individuo puede hacer con su vida. Uno es glorificar a Dios y el otro es deshonrar a Dios, llevar reproche a su nombre. El individuo no creyente vive continuamente una vida que deshonra a Dios. No tiene relación con Dios, ignora a Dios, hace lo contrario a honrar a Dios. Es imposible que glorifica a Dios. Por el otro lado, el creyente glorifica a Dios. Esa es la meta de su vida. Pero a veces puede traer reproche al nombre de Dios también. También puede deshonrar a Dios. ¿Qué significa deshonrar a Dios? Dios es deshonrado cuando pecamos. Dios tiene que disciplinarnos cuando pecamos, y al disciplinarnos nuestra vida se torna miserable, incómodo. Y cuando el mundo ve a un cristiano miserable o incómodo, piensa que nuestro Dios se equivocó con nosotros. Llega una percepción errónea de Dios por causa de nosotros. Así fue con Israel. En Ezequiel 39, versículo 7. Dice, y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel, y nunca más dejaré de profanar mi santo nombre, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, el santo en Israel. El pueblo de Israel se había profanado el nombre de Dios, llegando a ser como todos los otros gentes alrededor de ellos, observando sus costumbres, dejando de poner en primera instancia a Dios. Entonces profanaron su nombre. Dios dice, hasta ahí. Nunca más dejaré profanar mi santo nombre. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, el santo en Israel. El mundo debe saber cómo es nuestro Dios y depende de nosotros. Si el mundo tendrá la oportunidad de ver quién es Dios, se dependerá en gran manera en nuestra fidelidad en darle honor en nuestra vida. 1 Corintios 10, versículo 31. En palabras de nuestro lenguaje, podemos decir, solo hay una cosa, Pablo dice, que hay que hacer. Y en cualquier cosa que hace, hágala todo para la gloria de Dios. No deje que nada lleve reproche a Dios. Una de las áreas más urgentes en la cual debemos glorificar a Dios es nuestro uso de la libertad cristiana. Debemos glorificar a Dios en el uso de nuestra libertad. La libertad de hacer las cosas en el área de que no habla la Biblia. ¿Cómo vamos a glorificar a Dios en el uso de nuestra libertad? ¿Cómo vamos a decir, la Biblia no prohíbe esto y aquello? Puede ser, en algunas instancias, personas ven mal comprar en supermercado los domingos, o ir a esta o aquella fiesta, o trabajar los domingos. Cualquier cosa que la tradición lo ve como malo, aunque la Biblia no habla de ello específicamente. Yo quiero honrar a Dios en estas áreas, pero la pregunta es cómo lo hago.
quisiera enseñarles 4 principios básicos que nos pueden orientar en cuanto a glorificar a Dios en áreas no tan obvias. Estos principios nos pueden ayudar a glorificar a Dios en el uso de nuestra libertad cristiana. Principio número 1. Dios es glorificado cuando la edificación vence a la gratificación. Versículo 23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Esta es la segunda vez que Pablo usa esa expresión, todo me es lícito. Para los corintios lo adoptamos como una lema, un eslogan que usaban los corintios para justificar sus acciones. Era como decir, la Biblia no dice que no lo podemos hacer. Entonces, cuando tenía ganas de hacer algo, sacaron el lema. Todo me es lícito, todo me es lícito. Y usaron ese dicho para justificar cualquier comportamiento que deseaban demostrar. Y probablemente se aprovechaba de lo que dijo Pablo cuando hablaba de que está en nuestra decisión hacer cualquier cosa. Pero como Pablo dijo antes en capítulos 6, las consecuencias hay consecuencias de nuestra decisión. No estaba diciendo que todas las cosas eran moralmente correctas. Estaba diciendo que usted tiene poder de decisión. Usted puede decidir cualquier cosa. Usted puede decir algo malo y usted puede decidir de hacer algo bueno. Pero usted puede decidir, pero tienen consecuencias. Los corintios sabían esto, pero buscaban un pretexto para vivir la vida a su manera. La guía para nuestra vida es hacer lo que edifica. Miren lo que dice, 2 expresiones en este versículo. Todo me es lícito, aquí está, no todo conviene. La idea es debemos hacer lo que conviene. Y todo me es lícito, pero no todo edifica. Debemos hacer lo que edifica. Conviene quiere decir beneficioso. ¿Es la acción que toma beneficiosa? ¿Beneficiosa a usted o a otros alrededor de nosotros? No se trata de gratificación personal de sus deseos, sino de la vida de cristiano debe traer beneficio. El otro término paralelo a beneficioso es edificante. Para aclarar lo que quiso decir con conviene, Pablo utiliza la palabra edifica. Es para ampliar lo que significa conviene. ¿Va a edificar tal acción? Ahí está el principio. Edificación sobre la gratificación. Eso es la clave en la vida del creyente. Toda su vida tiene propósito. Usted no existe para sí mismo. Yo no existo para mí mismo. No trate de hacer lo que le place, sino tratar de hacer lo que edifica a nosotros mismos y lo que edifica a otros en su vida. La palabra edificación literalmente significa construir una casa. Es poner un ladrillo sobre el otro y se va levantando las paredes y se va dando forma a la casa. En este contexto se habla de construir o edificar una vida con el Señor, como dice Pedro en 2 de Pedro 3:18. Antes bien, creced en la gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Crecer en la gracia y conocimiento de nuestro Señor. Y acontece construir la vida, crecer en la vida. ¿Cómo podemos crecer entonces? Hay 4 maneras. Primero, la palabra. Lea la Biblia. Hechos 20:32 dice, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder, ¿para qué? Para sobreedificaros. Pablo estaba hablando en su despedida a los ancianos de Éfeso, camino a Roma. La palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificaros. Podemos crecer por leer nuestra Biblia. En segundo lugar, la predicación y la enseñanza nos edifica. 1 Corintios 4:3. Pero el que profetiza, o quiere decir predica,
habla a los hombres para edificación. Es para edificación, para construir sus vidas. El amor también edifica. 1 Corintios 8:1. El conocimiento envanece, pero el amor, ahí está de nuevo, edifica. La obediencia le edificará. Mire lo que dice en Efesios 4:12. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Si los santos son obedientes en llevar a cabo el ministerio, el cuerpo de Cristo es edificado. En otros textos vemos la importancia de esta edificación. 1 Corintios 14:26. Hágase todo para edificación. Que todo tenga el propósito de edificar. 2 Corintios 12:19. Delante de Dios en Cristo hablamos, y todo muy amados para vuestra edificación. Pablo llevaba a cabo su enseñanza, su prédica, su relación con los demás para su edificación. Habla a nosotros en lo personal, Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena ¿para qué? Para la necesaria edificación. Que todo lo que digo edifique. Y 1 Tesalonicenses 5:11 cortamente dice, edificaos unos a otros. Es edificación sobre la gratificación. ¿Tengo el derecho de hacerlo? Sí. ¿Me edifica a mí o a los en mi alrededor? Si la respuesta es sí a las dos preguntas, lo hago. Si la respuesta es no, entonces no lo hago. Entonces el primer principio, edificación es más importante que la gratificación personal. Principio 2. Dios es glorificado cuando ponemos otros sobre el yo, cuando el amor vence al egoísmo. Veamos versículo 24 de 1 Corintios 10. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Ninguno busque su propio bien, sino busque el bien del otro. Aquí hay otra situación en la vida. En este caso, me pregunto, ¿esa acción me va a edificar? Sí, pero no va a edificar a mi hermano porque él no tiene esa libertad. No ha llegado a ese punto en su crecimiento con el Señor. Se va a sentir ofendido. Entonces, no lo hago. Cuando se trata de una decisión entre lo que me edifica y lo que edifica a mi hermano, si tengo que decidir entre los dos, hago lo que edifica a él. No vea su propia edificación como primordial, sino la edificación del otro. Ese realmente es el principio del amor ágape. El principio del amor ágape dice, busco el beneficio del otro, lo que más necesita, a pesar de lo que me cuesta a mí, a pesar de costo personal. Voy a hacer lo que beneficia a ambos si puedo. Pero si tengo que decidir, haré lo que es más beneficioso para él y sacrificaré mi libertad. Y a la larga, me beneficia a mí también, porque en amar a él, yo estoy edificándome a mí, porque el amor edifica. Cada cristiano en su libertad debe guiarse por el principio del amor. Es difícil porque el egoísmo es tan arraigado en nuestra persona. Pero la pregunta es, ¿qué ha hecho usted? ¿O qué ha no hecho usted a favor o en beneficio de la otra persona? Había un pastor que hizo esa pregunta a la congregación. Dijo, por favor, póngase de pie y comparta algo que usted ha sacrificado por otras personas, por amor de quien era menos maduro en la fe. Silencio total. Nadie se puso de pie. Después alguien se acercó al pastor y dijo, ¿sabe? Eso fue la primera vez en mi vida que me di cuenta que no hago nada por amor a las otras personas. Eso es serio, ¿no?
Sí, es muy serio. Porque el cristiano debe ser caracterizado por ese amor. El amor tiene que vencer al egoísmo. ¿Qué sacrifica usted por otro hermano para que no tropiece? Yo creo que tenemos que aprender a crucificar nuestro yo y nuestros deseos egoístas si vamos a realizar lo que significa ser cristiano verdadero. Edificación sobre la gratificación. El amor sobre el egoísmo. Principio 3. Dios es glorificado cuando la libertad vence al legalismo. Versículos 25 al 27. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivo de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Tenemos que encontrar el equilibrio. Hay una tensión, porque este sacrificio de nuestra libertad está presta a manipulación. Se puede caer también en legalismo. ¿Cómo puedo encontrar el punto de equilibrio? Hay un peligro del legalismo. No podemos complacer a todos todo el tiempo. Tampoco Dios quiere que lo hagamos así. Pero siempre hay una persona que está en contra de todo. Encuentra algo ofensivo en cualquier cosa. Usted empieza a pensar, ¿estoy haciendo bien? ¿Estoy en lo correcto? Llegamos a preguntarle, ¿estoy bien? ¿Le ofende de alguna manera mi manera de vestir? ¿Le ofende que ando sandalias? Y hacemos una lista de cosas que no ofende al hermano. Vivimos por las reglas que están en la lista de nuestra propia creación. En muchos lugares la gente tiene sistemas de legalismo respecto al pastor. No puede ni siquiera tomar una decisión en su vida sin conseguir el visto bueno del pastor. No, nuestro llega a punto de andar en miedo. Todo el mundo se aísla el uno del otro por temor a la crítica. Es el legalismo. Esclaviza. Dios no quiere que vivamos así. Nos podemos convertir en una alfombra debajo de los pies de alguien, convirtiéndonos en un esclavo virtual. El único amo que debemos tener es el Señor Jesucristo. Esto del legalismo no es la manera que un cuerpo vive, especialmente el cuerpo de Cristo. Dios quiere que vivamos en libertad, no en la esclavitud del legalismo. Pero la pregunta es, ¿cómo funciona esa libertad que tengo en Cristo? ¿Sin convertirse en licencia o en legalismo? Son los dos extremos. Pablo lo ilustra con algo tan común como la carne. Parece que Pablo a hablar de carne era como catracho, como hondureño, porque aquí nos gusta la carne. Pero está usando como ejemplo cómo funciona la libertad en lo personal, en las actividades de su propia vida. Versículo 25. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivo de conciencia. Aquí en la ilustración de la carnicería, sin preguntar nada. No preguntes, señor carnicero, ¿de dónde viene esta carne? ¿Tiene procedencia dudosa? Tal vez le contesta, la compré de un tipo que la compró de esto y el otro, trazando todo el historial, así que tal vez encuentra que alguien lo había dedicado a un ídolo antes de venderla. Entonces usted tendrá que decir, no puedo comprarla por mi conciencia. Pablo dice, no sea tan ridículo. Si la va a comprar en aquel lugar de carnicería, cómprela. Vaya a su casa y disfrútala sin ningún problema. No está obligado a trazar todo el historial de la carne. Pablo había condenado ir a una fiesta de ídolos. Había condenado participar en esa fiesta, donde la carne que se servía en el festival era dedicado a los ídolos. Porque ese era tener comunión con demonios, participando así en algo en honor a los demonios. Pero cuando vaya a una carnicería, esa carne es separada del festival a los ídolos. No tiene ninguna relación, significado religioso.
No vaya creando problemas donde no lo hay. Disfrute su libertad. Disfruta la provisión del Señor. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Dios lo hizo todo, entonces cómalo y disfrútelo. 1 Timoteo 4:4 dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si toma con acción de gracias. Entonces, en lo personal, podemos disfrutar de nuestra libertad sin entrar en tanto rollo. ¿Cómo funciona entonces la libertad ante los no creyentes? Pablo dice eso en versículo 27. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga por delante, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Otra vez, sin preguntar. Algún incrédulo le invita a su casa para almorzar, cena y usted quiere ir. La idea es que le piden que vaya con ellos y contexto se trata de una comida. Váyase. Es una gran oportunidad de establecer una relación de amistad para compartir a Cristo con ellos y por lo menos mostrarle cómo es un seguidor de Cristo. La Biblia no prohíbe que coma con personas no cristianos. Cristo comía con personas que no eran creyentes. Se conocía de amigo como de los publicanos y pecadores. Siéntase, coma lo que le pone por delante, sin preguntar nada. Es un término legal que significa hacer una investigación. No está obligado a hacer una gran investigación. No preguntas, ¿fue cocinado esto en vino? Y eso fue una carne tipo kosher. Esto es... No investigue toda una lista de prohibiciones. No haga investigaciones. Coma sin ningún problema. Disfrute su libertad. Gálatas 5:1 dice, está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y en 2 Corintios 3:17, porque el Señor es espíritu y donde está el espíritu del Señor hay libertad. No sacrifique innecesariamente su libertad en Cristo. No se esclavice al legalismo. Somos libres. ¿Cómo funciona nuestra libertad ante los no cristianos? No somos así legalistas, así con una lista de reglas. Pero cada situación nos preguntamos, ¿glorifica a Dios? ¿Cómo funciona la libertad ante el cristiano inmaduro en la fe? Eso lo vamos a ver en el próximo principio, pero vale la pena mencionarlo acá también. No queremos ofender al hermano inmaduro en la fe. No obstante, no queremos que el hermano permanezca inmaduro toda su vida por haber descendido a su nivel. Ante la ofensa del hermano inmaduro, restringimos nuestra libertad para ayudarle. Luego venimos al lado de él para decirle por qué restringimos nuestra libertad. Ayudarle a crecer para que pueda realizar todo lo que es en Cristo y pueda disfrutar su libertad en Cristo. Limitamos nuestra libertad para no ofender, pero debemos ciertamente enseñar al hermano inmaduro las verdades de libertad para que crezca dejando atrás su legalismo. Queremos ayudarle a ganar su libertad. Entonces, aquí vemos edificación sobre la gratificación, el amor sobre el egoísmo y la libertad sobre el legalismo. En cuarto lugar, Dios es glorificado cuando cedemos ante la condenación. ¿Qué significa eso? Versículo 28. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró, y por motivo de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Otra situación que podría ocurrir. Volvemos a la cena en casa de incrédulo. Suponemos que hay otro amigo cristiano ahí contigo.
a sentarse a comer un gran bistec. Y ya uno ya está hasta salivando porque ve que es delicioso. Su amigo cristiano le dice: hermano, esta carne fue ofrecida a los ídolos. No creo que podemos comer carne ofrecida a los ídolos. No vamos a pecar. Yo tengo hambre y no quisiera ofender al que me invitó. Pero está angustiado nuestro amigo, convencido que pecaríamos a comer esta carne. ¿Qué debo hacer? Hay 3 factores en juego aquí. Factor número 1. Yo tengo libertad en Cristo para comerla. Igual a la carnicería, ya está removido del festival la dedicación a los ídolos. No estoy pecando en comer esa carne. Factor 2. El anfitrión incrédulo se podría ofender por rechazar la comida que se está ofreciendo a sus invitados. ¿Qué va a pensar de estos invitados cristianos? Y el factor 3. El amigo cristiano está genuinamente angustiado, pensando que está en una situación donde podría estar cometiendo pecado. Si usted come en este momento, él pensaría que usted está deliberadamente cometiendo pecado. En su mente lo condenará. ¿Qué nos dice? Versículo 28. No lo comáis, por causa de aquel que lo declaró, por motivo de conciencia. No insista en su libertad. Ceda a su hermano. No haga nada que le causaría a un hermano de la fe condenarle. La prioridad lleva a él que lo declaró. Tenemos que amar a nuestro hermano, buscar lo que más necesita en este momento a pesar de costo personal. Dice, por causa de aquel que lo declaró. El hermano está en una crisis de fe, por motivo de conciencia. ¿Pero la conciencia de quién? No la suya, no la mía. Vea versículo 29. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Si le molesta la conciencia de su hermano, no causarle un tropiezo. Entonces la gran pregunta, versículo 29, la última parte, dice, pues, ¿por qué se ha de juzgar o condenar mi libertad por conciencia del otro? Usted puede decir, eso puede ser mi reacción. ¿Por qué ven mal a mi libertad? ¿Por qué debo permitirlo? Podría seguir y él me puede condenar, pero yo podría decirme, pero ese es su problema, no es el mío. Falta de amor para el hermano. Versículo 30. Dice otra pregunta, y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Si doy gracias por esta comida que me es legítima comer, ¿por qué me van a hablar mal de mí por haberlo comido? Estoy dentro de lo prometido. Pero hay más en juego que solo lo que pasa a mí. Afecta a mi hermano. Y somos miembros el uno del otro. No quiero nunca encontrarme en una posición donde mi libertad, mi acto de libertad será condenable o condenado por otro hermano. No puedo agradecer a Dios y luego hacer algo que hace que otro creyente me condena por hacerlo. Mire qué hipócrita sería agradecer a Dios por algo que sea causa de tropiezo para mi hermano. Entonces debemos ceder ante la condenación de un hermano por causa de Cristo. Hay un propósito mayor en cada uno de esos principios. ¿Por qué Pablo nos dio todos estos principios? Pues vamos a lo que dijimos al principio de nuestro tiempo de hoy. Para que Dios sea glorificado en todo. Mire otra vez versículo 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. El creyente o glorifica a Dios en su vida o trae reproche sobre el nombre de Dios. ¿Quiere glorificar a Dios? ¿Piensa que es importante glorificar a Dios? ¿O trae reproche sobre su nombre, sobre el nombre de Dios por su vida?
Dios es glorificado cuando lo glorificamos con estos principios en mente. No importa lo que hace, hágalo todo para la gloria de Dios. Hay otro aspecto que quisiera señalar en ese momento. El ejemplo es vital. Usted y yo somos modelo para los otros. Otros nos siguen. Otros nos seguirán. Es bueno tener ese principio, tener ese propósito, pero su vida debe dejar huella para que los que vienen después de nosotros. Versículo 32. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Aquí tenemos 3 divisiones de la humanidad de aquel tiempo. No ofendan a ninguno de los 3, ni para estorbar su salvación en cuanto a los judíos y los gentiles, ni estorbar el crecimiento del creyente, que es la iglesia de Dios. ¿Cuáles son las primeras palabras del versículo 33? Pablo dice, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos, como también yo. Tenemos que poner el ejemplo nosotros. Cada uno de nosotros estamos en esta misma posición, no dependiendo del ejemplo del otro, nosotros ponemos el ejemplo. Pablo dice que él como cristiano es modelo para hacer lo que se tiene que hacer para que los hombres sean salvos. Y eso depende de su ejemplo. Mire, dice, yo soy ejemplo. Y en versículo 1 de capítulo 11 lo deja aún más claro. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Yo hago como Cristo lo hizo. Sígame porque yo sigo a Cristo. ¿Lleva usted este ejemplo? Debemos glorificar a Dios cuando la edificación vence a la gratificación. También cuando el amor vence al egoísmo. Y cuando la libertad vence al legalismo. Y por último, cuando cedemos ante la condenación de un hermano inmaduro. No es una lista, son orientaciones para las decisiones sobre eventos y actividades que la Biblia no menciona en específico, para que glorifiquemos a Dios en todo lo que hacemos. Oremos. Dios, queremos glorificarte en todo lo que hacemos. Ayúdanos a seguir esa orientación, de aplicar tu palabra y los principios de tu palabra en cada actividad de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén.